si me permiten, quisiera presentarles a la doctora Ana María del Carmen Menéndez Marcín. Ella es doctora en Comunicación Aplicada por la Universidad Anáhuac, México, maestra en Comunicación por la Universidad de Leicester, Reino Unido, y tiene una licenciatura en Sociología por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Es expresidenta de la Asociación Mexicana de Investigación de la Comunicación, AMIC. Es fundadora de la Coordinación de Publicaciones Académicas en la Universidad Anáhuac, donde colaboró 20 años como coordinadora de la misma. Fue profesora de asignatura en la Facultad de Comunicación de la misma universidad y en la ENEP Acatlán, ahora FES Acatlán. Ha sido jurado en el certamen de la Cámara Nacional de la Industria Editorial Mexicana, Premio Caniem al Arte Editorial, y por supuesto que estamos ante alguien que ha publicado ya varios textos. Este que tenemos el día de hoy aquí está prácticamente salido del horno y es estrategias para la elaboración de trabajos académicos y de la licenciatura y posgrado. También realizó el libro electrónico, Plataformas Industriales Editoriales y Convergencia Tecnológica, que por cierto tiene un apartado asociado al tema que se va a trabajar en el encuentro de hoy. Y también una publicación, Estrategias para elaborar libros, metodología para citas y referencias, del 2006. Digamos que este es el nieto de ese libro, si me permites decirlo así. Y también ha coordinado el libro colectivo Comunicación Política, publicado por la Dirección General de Publicaciones de la UNAM, y es coautora con Florence Toussaint de Prensa y Nueva Tecnología, publicado por Editorial Trillas. Y algo que no está en este currículum, lo platicábamos ayer, es que también formó parte de CONEIC, y ella decía que estar aquí era como recordar y llenarse de la vitalidad de aquellos tiempos y de estos nuevos tiempos. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Quisiera nada más, si me permites, decir dos cositas de tu texto y te doy la palabra. Bueno, algo que me pareció muy interesante de este texto es que no siempre uno encuentra un texto donde tiene distintos estilos de citación, y este tiene el estilo APA, las notas a pie de página y el ISO 690. Entonces es un texto que nos puede servir tanto como en el quehacer de nuestras propias publicaciones, como en la orientación a los estudiantes, no solo de nuestra licenciatura. Hay algunos de ustedes que también dan clases en otras licenciaturas que tienen un estilo de citación distinto, entonces a veces es complicado orientar a los estudiantes al respecto. Y un acierto que creo que tiene el texto es que está perfectamente distribuidos estos tres estilos. No voy a espolear el texto, por supuesto que no, pero lo que diré es que es muy didáctico, es fácil encontrar lo que se busca. Hay ilustraciones que hacen mucho más fácil la comprensión de los estudiantes de a qué nos referimos con la sangría de los espacios, etcétera, etcétera. Entonces, yo particularmente estoy muy agradecida de que este texto pueda servir a los estudiantes de posgrado y de licenciatura. Y quisiera pasarte el micrófono. Muchas gracias, sí. ¿Cómo no? Este que está por abajo. ¿Mejor? Sí, que está por abajo. Ok. Bueno, pues es un placer estar aquí en esta asamblea, compartiendo con los miembros y con los representantes de todos los estados o de los estados que pertenecen al CONEIC, en esta asociación que se ha caracterizado por el impulso a la investigación en México, por incrementar la calidad de la investigación y de desarrollar el sentido ético de los trabajos, que para mí este último punto es muy importante dada el origen del libro que estamos presentando.
Después de ser docente en comunicación, pasé a la dirección de publicaciones, como acaban de mencionar en mi currículum, y considero que al trabajar en la industria editorial, de alguna manera continué en el ámbito de la comunicación, porque finalmente la industria editorial es parte de las industrias creativas y culturales, como diría el especialista Ernesto Piedras, ¿no? Entonces seguimos en el mismo ámbito. El objetivo principal de Estrategias para elaborar libros es que este libro es resultado de una investigación documental que se inició en el 2005. Tiene como objetivo el ser guía para los alumnos que, con el apoyo de los maestros y tutores, elaboren trabajos de mayor calidad académica que tengan las siguientes características: que estén bien estructurados con todos los elementos que requiere un texto académico, desde la portada hasta los apéndices, y que sean documentados rigurosamente. Eso es muy importante también para el aspecto ético, como hemos comentado hace un momento. Por medio del uso de diversos sistemas de documentación internacional que, al aplicarlos, fomenten la ética en quien escribe, respetando el saber de otros, las ideas de los autores que consultan para hacer sus trabajos. Todos los libros tienen unos porqués y unos cómos. Yo quisiera hablar un poco ahorita de los porqués de este libro. Este libro, como decía Hilde hace un momento, tiene una historia de familia. Como resultado de pláticas con los docentes de diferentes universidades, cuando empecé en la coordinación de publicaciones, vimos que para publicar libros de investigadores y de profesores, en general se podían identificar en dos grandes rubros. Uno era el que muchos profesores querían publicar su tesis doctoral, pero las tesis doctorales, tal y como se hacen, en general son dirigidas a 6 jurados o a ganar el grado. Entonces tienen unos marcos teóricos inmensos, una metodología también muy extensa. Esta parte de, ¿cómo se llama?, del estado del arte a veces pues es muy grande, ¿no? Dependiendo dependiendo del autor, dependiendo del tutor de la tesis y dependiendo del tema, ¿no? Entonces los libros generalmente cuando se publican pues tienen que ser reelaborados para que sean otro tipo, no quiero llamar producto porque el libro, me choca decirle producto, es un bien cultural, pero para que tome la forma del libro, ¿no? Las tesis. Y por otro lado, los libros de apoyo a la docencia. Hay maestros que manejan perfectamente su materia porque le han dado muchos años y se van actualizando y conocen todo lo más importante, y además tienen grandes habilidades docentes y didácticas que son de mucha utilidad a la hora de estructurar un libro. Entonces, la coordinación de publicaciones de la Anáhuac, a la sazón, se dedicó básicamente a este tipo de libros que eran de apoyo a la docencia básicamente. Entonces hicimos un taller, que es un poco la historia de este libro, es el antecedente de este libro. Hicimos un taller para ayudar a los autores, pero ya muy puntualmente, cómo deben de tener su material, porque algunos autores tienen mucho material, pero no lo saben organizar o no han tenido la oportunidad de organizarlo. Y por medio del taller nosotros les enseñábamos desde cómo diseñar su título, cómo hacer su introducción, cómo organizar su índice, las partes internas del libro, etcétera, todo esto, ¿no? Las conclusiones y demás, ¿no? Este taller, en una ocasión, platicando con un editor, nos comentó, a mí me interesaría publicarlo como libro. Entonces hicimos un libro que se llamó Estrategias para elaborar libros, metodología para las citas y referencias bibliográficas, porque esa era otra cuestión muy importante por ahí de principios de los años 2000, que luego los investigadores o los maestros no conocían bien los sistemas de citación, estos sistemas internacionales que ahora son un imperativo para que todos publiquemos, es una necesidad pues. Entonces trabajábamos y iban a trabajar, por ejemplo, un libro de
de salud, por ejemplo, de medicina o de ciencias afines a la salud, pues tenían que trabajar con la norma de Vancouver, porque esa es la norma natural para ellos. Si era ciencias de la conducta y todo, pues APA, comunicación APA, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, este libro corrió con muy buena suerte, afortunadamente, porque los libros se venden poco y se agotó. Entonces, me pidieron que hiciera la reedición, pero como todos ustedes saben muy bien, estos sistemas de citas y referencias se van modificando cada 8 o 10 años, ¿no? Le van cambiando cosas, y yo que les he dado seguimiento he visto que siempre es para mejor. Y bueno, eso ahorita lo comento, ¿no? Entonces, llevamos a cabo las siguientes modificaciones. El libro anterior tenía como 150 ejemplos que yo desarrollé por medio de investigación en bibliotecas, investigación hemerográfica, investigación en internet de libros, revistas, todo lo que había en la época por el 2005, que fue cuando se hizo la primera edición, de lo que íbamos a llamar la obra primigenia. Esa es la primera obra. Al agotarse querían la reimpresión, pero pues era imposible con estos problemas que les comento. Y además también con estas muy saludables charlas con los colegas, decíamos, bueno, hay muchos libros de metodología, sí. Algunos muy buenos, también. Pero hace falta libros que enseñen a los alumnos a hacer la documentación bibliográfica. Que si bien es cierto que hay paquetes como el Mendeley, EndNote y todos estos, a veces no es suficiente porque ni lo saben manejar, y a la mera hora cuando aprenden acaban haciendo sus citas y referencias a pie. No sé cuál sea su experiencia, pero si ustedes se meten al Word, en el Word, al APA, no les sale como es el último APA, ¿no? Entonces, generalmente se van a hacerlo directamente. Entonces ya publicamos este nuevo libro que se llama Estrategias para elaborar trabajos académicos de licenciatura y posgrado, que se le llama una obra derivada, o sea, es el hijo del libro anterior. La obra derivada se caracteriza porque a la obra primigenia se le hacen modificaciones. No cualquiera puede tomar un libro de otro autor y recortarle, añadirle, cambiarle, etcétera, porque eso es solo el autor que tiene los derechos de autor, porque las editoriales tienen los derechos patrimoniales de las obras y el autor tiene los derechos de autor. Entonces el autor sí puede hacer prácticamente lo que quiera con su obra, ¿no? Porque es su derecho por el derecho de autor. Entonces publicamos esta obra. Y bueno, después de los porqués, les voy a hablar de lo que yo llamaría los comos del libro. Estos sistemas de documentación internacional han proliferado a partir del siglo pasado, diríamos, no sé, unos 100 años quizá. La APA tendrá unos 100 años de que empezaron a publicar sus primeros lineamientos. Creo que los más conocidos por ahí de los años 60 son estos que publicó la UNESCO. Por el 64 publicó una guía para escribir documentos de investigación que servía tanto para autores como para editores. Luego la guía se fue modificando, actualizando, y sacaron otra guía por ahí del 80 y tantos. Pero con esta multiplicación de las disciplinas, ¿no? Vinieron nuevos sistemas. Por ejemplo, muchos de ustedes conocerán MLA, que es para ciencias filológicas. Todos los de literatura, bueno, algunos de literatura usan este sistema. Está, como dijimos, la norma de Vancouver. Está, por ejemplo, el sistema Harvard y específicamente el Harvard Business, que es otra manera de citación. Está el sistema Chicago. Los ingenieros tienen sus normas del Institute of Electrical and Electronic Engineer y la American Chemical Association. O sea, ya cada disciplina tiene su propia norma, ¿no? La norma de citas de notas a pie de página ha sido menospreciada en los últimos años. Ustedes hablen con los de las bibliotecas y dicen, no, pues es que esa no es una norma internacional. Y paradójicamente es la norma más antigua que hay, la norma de citas a pie de página, porque cuando los copistas trabajaban, por ahí del siglo X,
había monasterios que se dedicaban los copistas a hacer sus libros, copiar los libros en latín, y las notas las ponían al margen de sus códices y las ponían en latín vulgar, que le llamaban la vulgata, que era el habla del pueblo. Posteriormente, con el desarrollo de las universidades, las notas bajaron a pie de página, y con el desarrollo de las ciencias se empezaron a numerar, ¿no? Entonces, es un sistema antiquísimo que hasta la fecha utilizan, por ejemplo, en historia, en derecho, y algunos institutos como el Instituto Mora, el ITESO, etcétera, y con algunos pequeños cambios, modificaciones, pero se sigue una norma determinada, que es lo importante, un poco como decimos en el medio editorial: si te equivocas en una cosa, equivócate todo el libro para que se vea igual. Bueno, en las normas sucede algo parecido, o sea, cada institución tiene la forma de citar a pie de página, pero a veces los elementos no están igualmente ordenados. Yo tomé como base y les pedí permiso, porque todo este libro tiene los permisos correspondientes, como debe ser, porque si eso estamos enseñando a respetar el trabajo de otros con las citaciones, pues uno debe empezar por lo mismo. Yo pedí permiso a la APA, que la publique en México el Manual Moderno, pedí permiso a la norma al ISO, a los que publican ISO 690, que han ido modificando, y al Fondo de Cultura Económico, pues por ser una de las editoriales mexicanas por excelencia, y que tienen esta forma de citación a pie de página, al igual que la Dirección de Fomento Editorial de la UNAM, que aunque la UNAM tiene como 100 lugares diferentes, o sea, 100 instancias diferentes para hacer publicaciones, porque prácticamente cada instituto o a veces cada facultad tiene su formato para hacer citas y referencias. Bueno, en los 3 sistemas que desarrollé, se tratan explícitamente, se detallan las formas de documentar, por ejemplo, los distintos tipos de notas, las citas en el cuerpo general del escrito, citas cortas de más de 40 palabras, el uso de paráfrasis, etcétera. La forma de elaborar tablas y figuras o cuadros y gráficas, porque cada sistema tiene su propia forma. O sea, en la APA le llaman tablas y figuras, en Harvard le llaman cuadros y gráficas y no sé qué. Entonces, así va modificando, pero la idea es que el profesor que diga, bueno, nosotros vamos a trabajar con tal norma, todo sea parejo en esa norma, que se utilice todo el sistema de la norma para que los trabajos tengan cierta uniformidad de estilo, y pues los alumnos vayan aprendiendo a manejar la norma, porque pues es con el uso cotidiano en sus trabajos de licenciatura y de posgrado que van aprendiendo a utilizar las normas y los ejemplos. Ahora, se desarrollaron 160 ejemplos nuevos para referenciar fuentes impresas, audiovisuales y electrónicas. Estas electrónicas han avanzado mucho entre un sistema y otro, en los 3, sobre todo en el sistema ISO y en el sistema del APA. Bueno, aquí la mayoría maneja el sistema APA. No saben cuánto material electrónico hay para citar ahorita, bases de datos, blogs, podcasts, sitios web, Facebook, y además el revolucionario DOI, que muchos de ustedes conocen. El DOI es el Digital Object Identifier, que es muy importante porque, y lo pude comprobar además, porque yo cuando revisé mis fuentes del libro de la obra primigenia, vi que cerca del 60% ya no andaban en la red. Entonces dije, ¿qué es esto? Y es que la red es veleidosa finalmente, ¿no? O sea, desaparecen las fuentes, no se mantienen siempre. Algunas sí las encontré, otras ya habían desaparecido. Entonces, con el DOI, que es una clave alfanumérica para cada documento electrónico, entonces si ustedes buscan el DOI, nunca van a perder ese documento. Lo que hace cumplir con el método científico, en el sentido de decir, bueno, si alguien quiere seguir la investigación que yo estoy haciendo y buscar a las fuentes, pueden encontrarlas, y con el DOI no hay pierde, pero el DOI no tiene mucho tiempo, debe tener unos 5 años de existir, ¿no? Es muy recomendable que los alumnos lo utilicen.
Entonces también, bueno, estos son los ejemplos académicos para cada norma, pero luego se me ocurrió que podíamos ser más didácticos, ya que los alumnos ahora son muy audiovisuales. En ese caso, lo que hicimos fue hacer 3 investigaciones de la vida real con 3 estudiantes de posgrado diferentes, donde tuvieran todos los elementos, todo el ejemplo de una investigación para final de semestre, que viniera desde el título, la introducción, el resumen, el abstract, el cuerpo del texto, apéndice si había, la citación correcta. Hicimos un ejemplo en APA, que ese lo desarrollé yo para el doctor Luis Alfonso Guadarrama, otro del Instituto Mora, de un estudiante de doctorado del Instituto Mora, y otro de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, que para sorpresa mía están usando la ISO 690, que es una norma que es tradicional de los bibliotecónomos, pero las normas van permeando, así como la APA originalmente era para psicólogos, ya la usamos todos prácticamente, ¿no? Porque es una norma, desde mi punto de vista, de lo más fácil de usar para el autor. Yo veo desde el autor. Para los lectores, pues a lo mejor es más fácil la cita a pie de página porque tienen ahí luego su cita, ¿no? Ahora, es muy importante que cuando los estudiantes hagan su material, que busquen su material en bibliotecas, en la red y todo esto, el material tenga pertinencia, o sea, que tenga relación con el objeto de estudio, que tenga confiabilidad, o sea, que la fuente sea prestigiosa, hay que ver la editorial, hay que ver el autor, hay que ver el copyright, que no sea del año de la canica, que sea una cosa actual. De hecho, por eso modificamos todos los ejemplos, porque trabajamos con material de 5 años para adelante. Y hay revistas científicas que les piden que sea de 2 años en adelante la citación, o sea, lo último de lo último, ¿no? Bueno, pertinencia, confiabilidad y vigencia, o sea que información actualizada. Ahora, a mí me gusta mucho una anécdota que leí en El País de Gabriel García Márquez y su gran amiga Beatriz de Moura, que era la dueña de Editorial Tusquets, que es una editorial española muy prestigiosa, pero bueno, no todas las editoriales, muchas editoriales están en números rojos, y en aquel entonces Tusquets estaba en esa tesitura. Entonces ella era muy amiga de García Márquez y le pidió dinero prestado. Entonces García Márquez le contestó: te voy a hacer un regalo que te hará rica. ¿Cuántos de nosotros no quisiéramos escuchar esa frase en nuestra vida, verdad? Bueno, pues entonces García Márquez le dio el original del libro, Relato de un naufragio, que bueno, muchos de ustedes conocerán, que es un almirante que se cae de un buque de guerra colombiano lo habían ido a reparar a Estados Unidos y venía pues con toda la tripulación, y según la versión oficial hubo una tempestad y por eso se cayeron los marineros. Entonces se cayeron 4 marineros y solo uno se salvó. Bueno, a ese lo entrevistó Gabriel García Márquez en su época de periodista para El Espectador de Bogotá. Entonces hizo unas entrevistas maravillosas que todo el mundo estaba, por entregas, que todo el mundo estaba esperando a que salieran las entrevistas. Fue un exitazo porque los ejemplares se vendieron todos y querían más y más y que esto saliera. Entonces, finalmente, como cuando le preguntaron, cuando Gabriel García Márquez hizo la entrevista con el almirante y le dijo, bueno, ¿y lo de la tempestad? Y dijo, pues, ¿cuál tempestad? Dijo, pues es que no hubo una tempestad que tiró a los marineros. Entonces le contó la verdad, que el barco traía carga que no estaba reconocida, que era de contrabando, y oficialmente no quisieron reconocer eso. Entonces, si bien fue un triunfo periodístico para García Márquez, le cerraron el periódico donde trabajaba y tuvo que huir porque había una especie de junta militar. Pero lo importante de esto, me recuerda mucho la frase de esto se convierte en aquello, que es muy del medio académico también. O sea, un artículo periodístico por entregas que se convierte en un libro que vende millones de copias, ¿no?
Yo siento que los trabajos académicos son una suerte de camaleónicos también, ¿no? Porque trabajos que hacemos, por ejemplo, para una tesis, trabajos que hacemos para el semestre en un doctorado o en una maestría, los vamos acumulando y luego sirven para que tengamos una tesis, ¿no? De esa tesis a veces sale un libro. De algunos capítulos salen trabajos para una revista de divulgación o bien para una revista científica, ¿no? Y hasta sale para dar algunas clases si es un tema que tiene que ver con lo que enseñamos. Entonces, me da la impresión de que cuando los alumnos, cuando nosotros damos clases y vemos el material de los alumnos, tenemos que ser muy puntillosos en esto, porque a veces no nos involucramos lo suficiente para guiar a nuestros alumnos en este tipo de trabajos, de que el trabajo esté completo, de que tenga las citas y referencias, de inculcarles no el conocimiento, los valores de la ética. Por eso creo que nuestras materias, y la verdad es que no estoy tan en contacto con la currícula académica de licenciatura, pero es muy importante que los alumnos aprendan redacción académica, porque muchas veces los alumnos aplicados, diría yo, los que se esfuerzan mucho, van juntando mucho material que luego no saben cómo armar. Y este libro es precisamente para eso, pero si eso lo complementan con redacción académica, para enseñarle al alumno, no sé, a unir todas las citas que hace con su propia redacción y demás, pues los trabajos mejorarían muchísimo, ¿no? Me tomé la libertad de sacar unas cifras de Anuyes. De acuerdo con los datos proporcionados por esta institución, en el ciclo escolar 2018 y 2019 estaban matriculados en licenciaturas y técnico superior 4.344.133 alumnos y en posgrado 361.267. Yo considero que tenemos mucho por hacer. Es a ellos a quienes va dedicado este libro, a ellos y a sus profesores, porque nuestros alumnos no son precisamente autodidactas, o sea, hay que apoyarlos, hay que comprometerse con ellos en sus trabajos. Autoridades, tutores y maestros debemos apoyar a que desarrollen las habilidades necesarias para el manejo de la metodología, la redacción, la documentación bibliográfica para su trabajo académico. Es tarea también de nosotros, ellos solos no pueden. Pero no todos los alumnos se van a dedicar a la vida académica, como bien decíamos ayer, y no hay trabajos, entonces deben ser los mejores en su trabajo. Muchos van a las empresas, otros van al sector privado, otros van a asociaciones. Entonces yo creo que con los conocimientos que adquieran en la licenciatura y en los posgrados, ellos deben entregar los diversos tipos de reportes o informes que les pidan. Sus trabajos deben ser robustos, bien documentados, bien argumentados y concluyentes. Ese es el fin que yo persigo con este libro. Y bueno, pues la verdad les agradezco mucho su atención, agradezco a la doctora Hilde López y al presidente del CONEIC, Alejandro Macías, por haberme invitado a presentar este libro, que lo considero de investigación documental. Muchas gracias. Muchísimas gracias por la presentación del texto. Por cuestión de tiempo vamos a reducir el espacio para preguntas, pero me gustaría, si alguien tiene una inquietud con relación al texto, y también decirles, voy a hacer yo el comercial para que no lo haga ella. Al fondo está la mesa con el libro, por si algunos de ustedes lo quieren adquirir. ¿Hay alguna pregunta que quieran hacer para la doctora Ana María? ¿Quedó clara como el agua? Me da mucho gusto. Pues bien. Bueno, yo quisiera sí plantear una pregunta, porque no quiero que te me vayas. Yo tengo muchas inquietudes. El texto nos ayuda para poder acompañar a los estudiantes
Y pensaba que una limitante de pronto para los chicos, para lanzarse a publicar, les da mucho miedo cuando uno les dice, haz un texto, trata de seguir estas reglas, no teníamos el libro, y de pronto les entra un pánico, a pesar de las orientaciones que uno le da. ¿Cómo imaginas y cómo has orientado tú a tus estudiantes? Porque esta es la resultante de mucho trabajo, de mucha experiencia, en este sentido, para quitar esta imagen de la investigación y la de la publicación como si fuera un gran monstruo verde. Sí. ¿Qué es lo que tú haces? Yo lo que pienso es que, es que este libro es una especie de entrenamiento para los alumnos, para trabajos posteriores, porque como comentamos, o sea, trabajo académico, son muchos tipos de trabajos académicos, desde las tesis, tesinas, informes. Hay maestros que dicen, bueno, me traen un informe de lectura, si no, no entran a mi clase, etcétera. Pero yo creo que lo más importante de todo es que nos aseguremos de alguna manera que los alumnos tengan suficiente lectura, suficientes lecturas para hacer su trabajo de medio semestre o de fin de semestre. O sea, este trabajo que ahora presentamos puede llevarse hacia una tesis, pero con otros elementos, porque ya las tesis son más complicadas, llevan hipótesis, llevan marcos teóricos y otro tipo de apartados, pero este es un libro de entrenamiento para los alumnos para que se vayan acostumbrando a trabajar con rigor, con un método, con una serie de pasos. Ahora, el escribir, quien diga que es fácil, yo la verdad pienso que miente, porque todos ya cuando ya tenemos el material recolectado, tenemos que más o menos una idea, un esqueleto de lo que vamos a hacer. Siempre nos da preocupación de cómo va a quedar, pero yo creo que la clave está en apoyar a los alumnos a hacer un muy buen índice tentativo, porque hay índices tentativos y hay el índice definitivo. El índice es el esqueleto del trabajo semestral o de medio o final o lo que sea, ¿no? Entonces, ustedes si apoyan al alumno que ya tiene lecturas, porque obviamente de la nada pues no sale nada, pero si ya tiene las lecturas hechas y ya ustedes los están apoyando, que hagan un índice y a partir del índice ir llenando los apartados, los subapartados, y de ahí se van guiando para hacer. Y por otro lado, pues también tienen que apoyarlos. Por ejemplo, a mí me pasaba mucho con los libros, que luego me traían páginas y páginas y páginas entrecomillados, libros a veces hasta de gente que tenía posgrados. Entonces hay que ayudar al alumno o hay que darles los elementos con materias específicas para que sepan redactar e intercalar, redactar desde el punto de vista académico, e intercalar sus citas. Pero esto de que es difícil escribir, pues sí es una cosa que es difícil, porque entre más escriba, o sea, mientras más pongan a escribir a sus alumnos, más experiencia desarrollarán, porque escribir solo se aprende escribiendo. Muchísimas gracias. No sé si haya alguna otra pregunta, y si no procedemos, quisiera, si nos pudieras permitir, entregarte este reconocimiento. Vente para acá, me voy a permitir leerlo. Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de Ciencias de la Comunicación, reconocimiento a la doctora Ana María Menéndez Marcín por su participación en la presentación de su libro Estrategias para elaborar libros académicos de licenciatura y posgrado en el marco de la sesión del 89º Asamblea Ordinaria en las instalaciones de la Universidad Vasco de Quiroga, fechado con el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias, Hilde. A ver, una foto con él.